ascender para agradar a la divinidad, sin tener en cuenta la opinión de los hombres. Solo así se puede entender cómo los hombres de aquella época consiguieron levantar algo tan colosal y desmedido como estas torres, que parecen querer atravesar las nubes y alcanzar el cielo incluso. También desde aquí el sonido de las campanas llega más limpio y cercano. Torrente Ballester nos lo describió admirablemente. Compostela se hace en torno a la campana. La campana lo va creando todo día a día, siglo a siglo, sin más que dar las horas. Y la niebla es el caos de donde va sacando las cosas. Cuando la niebla sumerge a la ciudad, todo vuelve al estado primitivo y no queda sino la niebla y las campanas. Las casas se desvanecen, disolviéndose su ser en cierta involución lenta que las hace fantasmales. Si la niebla persiste, la piedra adquiere porosidades, labra cavernas en su cuerpo y se desmorona como terrón, pero dentro del agua. Da la impresión de que un poco más de niebla dejará de la ciudad solo el recuerdo. Pues el Pórtico de la Gloria es otro de los grandes sueños de Gelmírez que nunca vio realizado, porque cuando él se murió todavía no se había iniciado la construcción. Y la verdad es que es impresionante. No me extraña que esté considerado como la gran joya del románico o incluso una de las obras máximas del arte cristiano medieval. El otro día, leyendo unas impresiones de Unamuno sobre Santiago, encontré una muy interesante que decía: ante este pórtico hay que rezar de un modo o de otro. No cabe hacer literatura. La verdad es que, se sea creyente o no, no puede haber nadie que deje de impresionarse ante esta maravilla. Es que el tema central de todo el pórtico es la gloria, desarrollado siguiendo más o menos el Apocalipsis. De ahí que el centro esté la figura de Jesucristo enseñando las llagas de las manos, de los pies y del costado, rodeado de toda la corte celestial. Y fíjate en la pasada que son los pliegues de la ropa. Y mira qué expresión de cachondo tiene ese. Ese es San Daniel. Hay muchas teorías sobre por qué tiene esa expresión. Pero a mí una de las cosas que más me impresiona de todo el pórtico son los 24 ancianos, que son todos esos que están ahí arriba, que están, pues por una razón muy extraña, hablando entre ellos y como afinando los instrumentos, disponiéndolos para, no sé, para interpretar un gran himno de gloria o algo así, ¿no? Bueno, y este, como supongo que sabrás, es el maestro Mateo, o sea, el autor del pórtico, que se esculpió a sí mismo ahí pues, un poco para firmar la obra. Y es al que conocen como santo de los croques, que es este, no el de allí, donde los da todo el mundo. Y le llaman así porque la tradición popular sostiene que si se dan unos croques o unos cabezazos sobre él, te traslada todo su talento. Así que venga, pega unos cuantos y habéis sacado la carrera de una puñetera vez. El primero por teoría literaria. El segundo por historia de la crítica. Y el tercero por literatura comparada, por ejemplo. Muy bien, nada, aprobada. Venga, ¿Tú crees? vamos a currar que hay mucho que hacer.
espectáculo del Botafumeiro nunca deja de impresionarme. Es algo que está entre el espectáculo y el recogimiento. El canónigo nos explicó que fue un ingenioso invento de la época para quitar el mal olor que producía el hacinamiento de los miles de peregrinos que abarrotaban las naves. Moverse por Santiago tiene un sentido distinto al de muchas otras ciudades en las que uno simplemente se desplaza y casi siempre con prisa. Aquí, aunque uno no quiera, todo le empuja mientras anda a meditar, a sentir, a disfrutar. Me gusta pasear sola por la ciudad e ir repitiendo en mi mente las cosas tan hermosas que se han dicho de ella. El ser de Compostela es este hacerse y deshacerse en juego interminable. Cuando la lluvia bate con brío las piedras renegridas, se lava la ciudad de nieblas y las formas se ofrecen duras, definitivas, intachables. Pero si luce el sol, triunfan los colores, las piedras, las zarzas, los jaramagos que trepan por las paredes y se conjugan en la juntura de los sillares. ¿Qué tenemos por ahí? Caldiño, qué rico. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Pues hay veías también. No me digas. ¿Cómo va la obra del obispo Kermés? Bien, la verdad es que es una obra bastante complicada, pero no veas la de cosas que estoy aprendiendo de Santiago. Yo estuve mirando los ensayos y está muy bien. Mi scusi, signore. Mi scusi. Dígame. Questo del póster di Roma è lo scrittore Valle Inclán. Sí, efectivamente, es el famoso don Ramón María de Valle Inclán, nuestro gran escritor español, que no solo ha comido aquí, sino que también escribía y pensaba en este lugar. Tutto molto buono, ma questo che abbiamo mangiato, la vieira, è squisita. La vieira es típica de aquí de Galicia, lo mismo que otros productos, pero sobre todo representa el corazón del apóstol Santiago y que es lo que el peregrino se lleva de recuerdo. Eso es lo que, de una manera, pues tú también te llevas después de haber comido en este lugar tan emblemático que es el restaurante La Sesión. Muy interesante, tanto gentile, invece tanto. De nada. Mira que está Santiago lleno de peregrinos. Bueno, esto no es nada. No veáis vosotras que no sois de Santiago y que os vais al final del curso, no os podéis ni imaginar lo que es Santiago de Compostela el día del apóstol. Impresionante. Como en siglos pasados, el 25 de julio se... ¿De dónde sois? Da Bolonia, studiamo storia dell'arte. Pues ya habéis andado. Oye, ¿y qué es lo que más os ha gustado del camino? Bueno, tutto è molto bello e interessante. Io penso che facendo il Cammino di Santiago abbiamo capito che il concetto di Europa si formò viajando a Santiago. Esa de sola se queda Fonseca. Fonseca fue ese señor que ves de espaldas ahí y que en 1480 pues empezó la construcción de esto que albergaba una facultad de teología y de cánones de derechos. Esta es una ciudad viva en la que lo importante son los turistas en gran medida, pero mucho más importante es la vida de los estudiantes, de los escritores, de los artistas, de la noche santiaguesa. Que...
Alfredo Conde es uno de los escritores gallegos que más ha centrado su obra en Santiago, por lo que tenía en él al mejor de los cicerones posibles. Por ejemplo, me llevó a uno de los sitios más hermosos y sobrecogedores de la ciudad, como el Panteón de Gallegos Ilustres, donde reposan los más prestigiosos hombres de Galicia, como Rosalía, Castelao, Cabanillas, Brañas. Si Santiago es hermoso de día, de noche, es un prodigio. Si llueve, la gente por debajo de los soportales camina encogida. Si es viento el que sopla, entonces el encogimiento es ya también del ánimo. Si es niebla, entonces los contornos no funcionan. Y Santiago es mucho más hermoso, todavía de noche que de día. Si hay un espectáculo nocturno por antonomasia en Santiago, es este de las torres de la catedral. Te voy a leer un poema que tiene que ver con esas torres. Es de Gerardo Diego y dice: también la piedra, si hay estrellas, vuela sobre la noche biselada y fría. Creced, mellizos lirios de osadía, creced, pujad, torres de Compostela. En mi pecho hay amor. Mi fantasía torres más altas labra, el alma vela, contempla entre mis torres las estrellas, no estas de otoño, bórralas, aquellas de nuestro agosto ardiendo en sueños fríos. A música e a palabra camiñaron xuntas durante séculos e hoxe, na noite das crechas, queremos que siga sendo así. Así que, con un grandísimo placer, presento-vos a todos vos a Yolanda Castaño. Sen máis, deixe-vos con ela. Gracias. Hola a todos y a todas. Estou encantada de estar aquí nesta festa y, bueno, a ver que vos parece. Andaramos buscándonos polas rúas das mesmas noites. Mi amiga Yolanda Castaño representa la nueva generación de poetas compostelanos, continuadores de aquellos que desde hace 10 siglos vienen escribiendo cosas preciosas de Santiago. También la piedra, si hay estrellas, vuela sobre la noche biselada y fría. Creced, mellizos lirios de osadía, creced, pujad, torres de Compostela. En mi pecho hay amor, mi fantasía torres más altas labra, el alma vela. Y ella, tú, aquí, conmigo, aunque no alcanza con sus dedos mis torres de esperanza, como yo estás de piedra con los míos. Contempla entre mis torres las estrellas, no estas de otoño, bórralas, aquellas de nuestro agosto ardiendo en sueños fríos.